El cheque. El tema del cheque. El cheque es un título de crédito mediante el cual una persona librador ordena al banco en el que tiene depositados sus recursos librado que pague una cierta cantidad de dinero a aquella persona específica cuyo nombre aparece como beneficiario en el mismo, o dependiendo de la clase de cheque a quien presente el documento. Los términos usados normalmente en los cheques son esqueleto, es el formato de los cheques, por lo general se le llama así cuando están vacíos. Librador o girador, la persona que ordena al banco el pago del cheque mediante su firma. Librado o girado, el bando obligado a realizar el pago del cheque. Endosar, firmar el cheque al reverso para que otra persona o empresa pueda cobrarlo. Ceder los derechos solo aplica cuando el cheque es negociable. Los cheques se pueden clasificar en dos tipos. Cheques negociables son aquellos que pueden endosarse firmando el beneficiario en la parte posterior del documento, tantas veces como sea necesario. Endosos subsecuentes, el beneficiario puede depositar los fondos del cheque en una cuenta bancaria o bien cobrarlos en efectivo en el banco contra el que se expidió el cheque. Cheques no negociables son todos aquellos que solo pueden ser cobrados en la ventanilla del banco por el beneficiario o bien depositados en la cuenta bancaria de la persona o empresa que es el beneficiario del cheque. No pueden endosarse. Asimismo, existen diferentes formas especiales para la expedición de los cheques y cada una tiene características que pueden adecuarse a las necesidades del suscriptor o del beneficiario. Cheque al portador es aquel que no indica una persona específica a favor de quien se expide este tipo de cheque. Debe indicar la leyenda al portador en el espacio destinado para señalar el nombre del beneficiario. Las características particulares. El beneficio del cheque puede entregarlo como pago a otra persona o empresa sin necesidad de endosarlo, ya que la persona que sea el portador del cheque es quien podrá cobrarlo. No es necesario presentar una identificación para realizar su cobro ni escribir los datos del tenor del cheque al momento de presentarlo en la parte, la contracara del cheque. El cheque al portador podrá ser expedido hasta por la cantidad que establece el Banco de México. En el año de 2002, la cifra era de 26.941.55, por lo que si se quiere expedir un cheque por una cantidad mayor a esta, se le solicitará que dicho documento esté en nombre de una persona o empresa específica, de lo que se pueda determinar en la ley de cuánto sea el monto. Al recibir un cheque al portador, se deposita o cóbralo inmediatamente, ya que en caso de extravío o robo podrá ser cobrado por cualquier persona. Son unas pequeñas recomendaciones. El cheque nominativo o a la orden son aquellos en que se indica un beneficiario que puede cobrarlo, es decir, se extiende la orden de esa persona. En su caso, solo este beneficiario puede hacerle el primer endoso a favor de otra persona o empresa para ceder sus derechos. Las características particulares: es indispensable presentar una identificación oficial en el banco para su cobro. Puede transmitirse mediante el endoso del documento, ceder sus derechos por medio de la firma del beneficiario en la parte posterior del cheque. En caso de que se desee que solo lo pueda cobrar el beneficiario indicado en el documento, debe agregarse la leyenda no negociable, a menos que el cheque sea a nombre del propio banco, en cuyo caso automáticamente no será negociable. Puede ser expedido por cualquier cantidad. Una pequeña recomendación es que si usted requiere cobrar un cheque nominativo a la orden, recuerde que el mismo deberá de estar a su nombre, además de que el banco le solicitará que muestre una identificación oficial que lo acredite como beneficiario, credencial de lector, pasaporte vigente y cartilla del Servicio Militar Nacional. Cheques de caja es aquel expedido por una institución de crédito para que sea pagado en sus propias sucursales o filiales. El cliente entrega al banco la cantidad de dinero por la que expedirá el cheque y este será pagado en esa misma institución, o en su caso podrá depositarse en una cuenta del beneficiario. Deben ser expedidos a nombre de una persona determinada, no al portador, y no son negociables. No pueden cederse sus derechos mediante un endoso. Las características particulares
Deben ser nominativos, es decir, forzosamente deben estar emitidos a favor de una determinada persona física o moral. Es posible acudir a cualquier banco para su adquisición, sin importar que el cliente tenga o no cuenta bancaria con esa institución. Estos cheques no se encuentran en una chequera común y corriente, son expedidos por el banco a petición del cliente, los de caja. Únicamente el beneficiario señalado en el cheque podrá cobrarlo o depositarlo en una cuenta bancaria a su nombre. No es endosable, por lo que no puede transmitirse su propiedad y derechos a otra persona. En caso de robo o extravío, no puede ser cobrado por otra persona, por lo que se puede cancelar. Es una forma de pago muy segura, ya que este tipo de cheque se expide una vez que el banco se ha cerciorado de que existen fondos suficientes para el pago del mismo, asegurando así que el beneficiario puede cobrar estas cantidades. El banco cobra comisión por la expedición de estos cheques y esta cantidad no le será devuelta en caso de cancelación. Las varias recomendaciones es que el cheque puede ser útil cuando se desea garantizar los fondos que un tercero va a recibir por medio de este documento, además de tener la ventaja de que para obtenerlo la misma persona necesita tener una cuenta con la institución bancaria que lo emite. Antes de solicitar un cheque de caja, hay que preguntar sobre la comisión que el banco le cobrará por la expedición del documento. Para el caso de cancelación, se debe presentar el documento en el banco. Si la cancelación se debe a robo o extravío del documento, se deberá levantar el acta ante el Ministerio Público y presentarse con una copia de la misma ante el banco para que éste lleve a cabo el procedimiento de cancelación. El cheque certificado. En algunas ocasiones el beneficiario de un cheque necesita estar totalmente seguro de que este documento cuenta con los fondos suficientes para ser pagado por el banco, por lo cual se solicita al banco certifica la existencia de estos fondos. Esto significa que el banco retira el importe señalado en el cheque de la cuenta de la persona que lo expide, sellándolo y firmándolo como prueba de garantía de que el documento contará con los fondos suficientes cuando el beneficiario le presente para su cobro en el plazo establecido. Con ese tipo de cheques se asegura la existencia de recursos para el pago del documento, aun cuando posteriormente la cuenta podría quedarse sin fondos, ya que el titular de la misma no podrá disponer de ese dinero. Las características particulares que tiene este tipo de instrumento eh, jurídico nominativo. El cuentaviente es el único que puede solicitar la certificación. Debe ser nominativo, es decir, estar a nombre de la persona o una empresa determinada. No es negociable, por lo que no puede cederse sus derechos mediante endosos y solo puede canjearse por el beneficiario, quien deberá cobrarlo o depositarlo en su cuenta, junto con la leyenda que se indique que el cheque está certificado. Debe contener dos firmas de funcionarios facultados por el banco. Se cobra comisión por su certificación. Este cheque podrá ser cancelado por el cuentaviente que solicitó su certificación, siempre y cuando no haya sido cobrado y se devuelva el documento al banco para realizar la cancelación. A diferencia del cheque de caja, para este tipo de cheques es necesario que quien lo emite tenga una cuenta en el banco que lo va a certificar, por lo que puede decirse que únicamente es para clientes de ese banco. Este tipo de documento puede ser muy útil cuando se quiera asegurarse de que el cheque que le van a entregar como pago tendrá fondos cuando lo presente para su cobro al banco. Unas pequeñas recomendaciones es vaya al banco, pregunte sobre las comisiones que cobra por la certificación de cheques y si en caso de cancelación le harán algún cargo. Si la cancelación se debe a robo o extravío del documento, se deberá levantar un acta ante el Ministerio Público y presentarse con una copia ante la misma ante el banco para que proceda a realizar los trámites de cancelación. El cheque cruzado es aquel cheque nominativo que tiene la característica de que la persona que lo expide o quien lo posee le traza dos rectas paralelas en dirección diagonal. La finalidad de este cruce es que el cheque no puede ser cobrado en efectivo, sino que solo pueda abonar su importe a una cuenta de banco mediante depósito. Estos cheques pueden cruzarse de dos formas. En general se trazan las líneas paralelas sin determinar el banco donde se hará el cobro del cheque.
La especial, el cruzado especial, cuando dentro de la línea se anota el nombre del banco elegido para depositar el cheque. El general puede transformarse en especial, pero este no puede transformarse en general. Características que tiene ese tipo de documento: no pueden ser pagados en efectivo, solo puede ser depositado en la cuenta del último beneficiario que aparece en el cheque, ya sea en el campo respectivo mediante el último endoso. Si entre las líneas se consigna el nombre de una institución determinada, en este caso el cheque solo podrá ser pagado a la institución especialmente designada o a la que estuviera endosado el cheque para su cobro. Lo que lo que sí se puede comentar es que una recomendación es que al momento de cruzar el cheque, si se comete algún error, este no podrá corregirse ni cancelarse el cruzamiento, ya que al hacer correcciones de vendedores el cheque sería invalidado y por tanto no será pagado en el banco. Antes de anotar el banco en el que se desea que sea cobrado el cheque, verifique bien el nombre del mismo, ya que también podrá realizar correcciones en este caso. Otro ejemplo de cheque es el cheque de viajero. Es aquel que expide una institución bancaria u otras agencias autorizadas, ejemplo Visa, Mastercard y Amex, American Express, para que sea pagado por su establecimiento principal y por sus sucursales o corresponsales que tenga en la República o en el extranjero. Las características particulares: la persona que aparezca como beneficiario puede presentarlo para su pago en cualquiera de las sucursales incluidas en la lista que le proporcionará el banco que los emitió, así como los comercios alrededor del mundo. Cuando se compran estos cheques, la institución solicitará al beneficiario que escriba su nombre en cada uno de los documentos y que estampe su firma en el primer espacio, ya que estos documentos se firman dos veces, la primera cuando se adquiere y la segunda cuando se presenta para su cobro o para pagar con ellos o con algún establecimiento en su caso. Cuando se presenten para su cobro se debe exhibir una identificación oficial que acredite a la persona como beneficiario señalado en los documentos. La falta de pago inmediato de estos cheques, cuando son presentados para su cobro, le da el derecho a exigir a la persona en la institución que los expidió la devolución del importe del cheque más el pago de daños y perjuicios, que nunca podrán ser inferiores al 20% del valor del cheque no pagado. El banco o la agencia tiene la obligación de reembolsarle el importe de los cheques no utilizados que desea devolver. Este tipo de cheques le permiten viajar tranquilamente sin cargar dinero en efectivo. Son 100% reembolsables en caso de robo o extravío y se emiten internacionalmente por diferentes bancos y agencias en las siguientes divisas: dólar americano, dólar canadiense, libra esterlina, franco suizo, franco francés, marco alemán, entre otros. Los cheques prescriben al año a partir de la fecha que son puestos en circulación. Otro ejemplo más es para el cheque para bono en cuenta. Es un cheque que tiene escrita la leyenda para bono en cuenta, los datos de la persona o empresa y la cuenta a la que se abonará. Estos registros pueden ser anotados en la parte posterior del cheque. Las características particulares: no es negociable, con lo cual tendrá la seguridad de que este cheque no será pagado en efectivo por el banco, sino que solo se podrá abonar su importe en la cuenta del beneficiario. En caso de robo o extravío, no podrá cobrarlo persona alguna que no sea el beneficiario en la cuenta en nombres señalados. El cheque de ventanilla: para la expedición de este tipo de cheque es necesario que quien lo solicita tenga una cuenta con recursos depositados en ese banco y que cuente con los fondos suficientes en la misma. Para cubrir el monto del documento, la institución bancaria emite este cheque, aunque el cliente carezca de una chequera personal, que solamente podrá ser cobrado por el interesado el mismo día en que lo haya solicitado y dentro de la misma sucursal en donde fue emitido. Generalmente este tipo de cheques son emitidos cuando el cliente requiere con urgencia de disposición de dinero en efectivo y ha olvidado la chequera o la tarjeta de débito. Las características particulares que tiene que anotar en el cheque: su número de cuenta, solo será pagadero el mismo día y la sucursal que lo expida, implican una comisión. Las causas de devolución de un cheque son fondos insuficientes en el banco, inexistencia de la cuenta bancaria de la que se emitió el cheque, falta la firma del librador. La firma del librador es diferente como está registrada en el banco, es decir, que se encuentra notoriamente alterada o falsificada.
La numeración del cheque no corresponde a los esqueletos proporcionados al emisor, o bien dicha numeración corresponde a la de un talonario que se reportó extraviado. Existe un orden judicial de no pagarlo, ha sido revocado y ya venció el plazo legal para su presentación. El librador se encuentra en estado de concurso o suspensión de pagos. No existe continuidad en los endosos. Bueno, muy buenas noches. Excelente descanso. Mencionaré después más temas, que la pasión es un gusto, es un honor el poder expresarme por este medio. Muchas gracias.